Con esta serie de transmisiones en vivo a través de TikTok, luego llevadas a Facebook, a YouTube, para que usted pueda estudiar tranquilo en su casa, haciendo la comida. Usted puede escuchar el mensaje glorioso y una explicación de teología sistemática a través de este servidor de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, para la enseñanza del glorioso y poderoso Evangelio en el cual recibimos a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en este caso nos va a tocar hablar de un papa inscrito en el libro de la vida. Así se va a llamar este tema. Amada Leticia, un abrazo. Un fuerte abrazo, estimada. Vamos a hablar de un papa inscrito en el libro de la vida. Según la Iglesia Católica, Clemente de Roma fue, amados hermanos, fue bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Clemente de Roma fue un papa. Sabemos que para nosotros no lo fue, ¿no? Nosotros no creemos en eso. Pero vamos a hablar un poquito acerca de un colaborador de Pablo y a introducirles a ustedes al estudio de 4 testimonios y evidencias doctrinales que usted, si quiere saber de historia de la iglesia, cómo se comportaron los herederos de la doctrina de Jesús después del año 70, dentro de eso está Clemente de Roma, está Policarpo de Esmirna e Ignacio de Antioquía y la Didache. Estos 4 testimonios deben de ser estudiados por todo amante de las Escrituras que, si quiere hacer una comparación con los escritos de personas que estaban muy cercanas a Pablo, a Juan, que fueron discípulos directos, estamos hablando de estos 3 importantes referentes. Estos 3 importantes referentes de la patrística nos dejan la carta de Policarpo, es corta, las 7 cartas que escribió Ignacio de Antioquía a las 7 iglesias, y la carta de Clemente de Roma que le escribió a los Corintios, Policarpo a los Filipenses. Si usted quiere, hermano, saber de una carta que debió de ser incluida, pues, desde mi óptica, ¿no?, en el canon del Nuevo Testamento, pero por alguna razón no fue incluida, no importa, nosotros vamos a incluirla en el análisis para que usted sepa que en vez de ponerse a leer los escritos de Agustín Hipona, que fueron escritos contaminados de filosofía, porque lo que se introdujo en el Concilio de Nicea ya fue mucha filosofía hueca, terrenal y diabólica. Y la desgracia de la Iglesia Católica se le debe, y a la Iglesia Reformada, de ser beligerante, se les debe a que ellos desecharon los primeros padres de la Iglesia y comenzaron a herirse a Agustín Hipona, llamado también padre apostólico, pero desde mi óptica un hereje más, que se dejó engañar por Satanás y tristemente escribió más libros que cualquier otro. Hay que leer la Biblia como 6 veces para llegar a leer todo lo que él escribió. En primera, en la carta escrita por el apóstol Pablo a los, vamos a leerlo, este es el versículo que está allí, capítulo 4 de Filipenses. Aquí lo tienen en pantalla, el capítulo 4 de Filipenses. Les invito a ir allá para que vean un detalle hermoso que está allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Un detalle hermoso. Primero, Filipenses fue una iglesia hermosa, maravillosa, obediente, fiel. Fiel. En todo el sentido de la palabra, de las iglesias que no le dio dolor de cabeza a Pablo. ¿Qué está buscando? ¿Ah? Ok. Entonces, Filipenses capítulo 4. La iglesia filipense, una iglesia ejemplar fundada por Pablo.
Ahí está mi hijo, no se preocupe. Ese es mi hijo David González. Buscando su cuaderno para ir a... ¿Vas a ir a la escuela, al taller? No. Ok. Entonces, es importante resaltar algunas áreas importantes de este filipense, vaga redundancia. Así que hermanos míos amados y deseados, qué bonito, ¿no? Eran amados y deseados por Pablo. Qué bonito es cuando uno llega a un lugar o a una iglesia donde uno sabe que lo aman. Pablo tristemente tuvo que llegar también a Corintios y saber que esa gente, aunque él había sido el apóstol, no lo amaban porque habían preferido, gracias hermano, habían preferido a otros maestros, a otros apóstoles que a él. De hecho, ni siquiera les pudo enseñar a ellos, a los corintios, que lo sustentaran. Aunque otras iglesias lo sustentaban, lo ayudaban, esta iglesia no. Porque eran carnales. Y él no les había dado a beber, a dar comida sólida porque no eran capaces, eran de leche. Pero los filipenses sí eran maduros y fueron una de las iglesias que mantuvieron a Pablo en salario, en ayuda. Fue una iglesia hermosa. Por eso que Pablo los llama iglesias que mantuvieron a Pablo en salario, en ayuda. Fue una iglesia hermosa. Por eso que Pablo los llama cuando la iglesia que tú has fundado entiende cuál es tu papel paternal, tu papel apostólico de cuidado hacia ellos y la responsabilidad de uno hacia ellos. Pablo tuvo que dejar de recibir salario de otras iglesias por ir a atender a los corintios. Muy mal agradecido. Y claramente se ve que Pablo escribe una y otra carta a los corintios. Clemente también escribe una carta a los corintios también, que es el Clemente que vamos a hablar ahorita. Ruego a Evodia y a Sinquiti que sean de un mismo sentir en el Señor. Todos estos son colaboradores. Pablo tenía mujeres colaboradores y le está diciendo, mira, sean de un mismo sentir. Busquen la unidad, busquen la paz, busquen la santidad, que es en la paz y la unidad y la armonía. En lo que dependa de nosotros tenemos que buscar siempre la armonía. A veces no depende de nosotros. Por aquí hay unos que son tóxicos de oficio, que están cargados de demonios, han blasfemado contra el Espíritu Santo, están destinados a pasar la eternidad al infierno. Eso no se van a reconciliar nunca con nosotros. Ni con la doctrina de Pablo, ni con la doctrina de Jesús. Son apóstatas del Sermón del Monte, marcionistas, herejes, arrianos. En menor grado los unicistas. He visto que en menor grado los unicistas no tienen esa beligerancia tan terrible. Unos que otros por allí, que son muy beligerantes hacia la Trinidad, como es el caso de Toyo, que tristemente he dejado de ir allá a sus live, y de Antonio, porque son demasiado ofensivos hacia la Trinidad, y eso a mí me cae muy pesado y debo de alejarme de ellos. Ruego a Evidio y a Sinquite que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Qué bonito. Dice compañero fiel, bendito sea el nombre de Jesús, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a los que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente. Aquí viene Clemente, amados hermanos, Clemente. La católica dice que Clemente fue uno de los primeros papas. Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí vemos, espero, esto Pablo se lo viene diciendo a Epafrodito. En el 2.19 le escribe Epafrodito, reconoce que Epafrodito fue un apóstol, que es un mensajero. Aquí dice, en el 2.25, Epafrodito es un apóstol.
compañero y vuestro mensajero, vuestro apóstol, dice en el original del texto mayoritario de César Vidal, Nuevo Testamento, que me regaló mi hermana Leticia, que está allí presente. Siempre se lo agradeceré eternamente y para siempre. Y el texto crítico en Slay Alan de Francisco de la Cueva, llaman a Epafrodito un apóstol. Comienza a hablar aquí, ¿verdad? Y vemos claramente que le termina diciendo Epafrodito, diciéndole: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Para que Clemente estuviese escrito en el libro de la vida, tiene que ser un verdadero y auténtico colaborador de Pablo. Entonces, aquí tengo las cartas de Policarpo a Filipenses. Les invito a que lean la carta de Policarpo a Filipenses para que ustedes sepan por qué Dios elogió al líder de Esmirna allá en Apocalipsis. Deben de leer las características de la iglesia de Policarpo, que es la de Esmirna, y la carta de Policarpo que le escribió a los filipenses, y la carta que también le escribió Ignacio de Antioquía a Policarpo. Porque Policarpo, carta de San Ignacio a Policarpo, para que ustedes sepan el carácter de Policarpo, para que ustedes busquen ese carácter en los líderes de hoy. Ustedes deben de buscar ese carácter en los líderes de hoy. Y tenemos a Policarpo, tenemos, como dije al principio, a Clemente de Roma, que es este Clemente, que fue un fiel ministro colaborador de Pablo, y que nos deja la carta de Clemente de Roma a los Corintios, una iglesia que le dio dolor de cabeza a Pablo por carnales divisores, fraccionarios, y también le dio dolor de cabeza a Clemente. Clemente, que era un colaborador de Pablo, cuando Pablo muere, queda él a cargo en parte de ese apostolado. Así que Clemente también lo podemos ver con más que un obispo, un apóstol. Esta carta de Policarpo a Filipenses, de Clemente de Roma a Corintio, de Ignacio de Antioquía a Policarpo, de Ignacio de Antioquía a las 7 iglesias, y Didache, debe ser estudiada para que usted sepa qué reglas de interpretación usaron los discípulos de los discípulos. Policarpo, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma fueron, que es diferente de Clemente de Alejandría, fueron los discípulos directos de los apóstoles. Si usted quiere saber cómo interpretaron la Biblia ellos y cómo usted puede medir un obispo, un apóstol que esté interpretando la Biblia también. Una de las cosas que más me llamó la atención, estoy leyendo capítulo por capítulo de las reglas que utilizó mi hermano Clemente. Me quedé admirado de cómo él siempre hace un cruce con el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, palabras de los profetas, palabras de Abraham, palabras de palabras de Ezequiel, palabras del profeta Isaías, palabras de los Salmos. Hermano, hacía un cruce hermoso de idea en paralelo, de enseñanza en paralelo. La quinta ley de Elán la aplicaba de manera magistral mi hermano Clemente. La idea en paralelo del Antiguo y Nuevo Testamento, la enseñanza del Antiguo y Nuevo Testamento. Clemente de Roma, esa era la estrategia que usaba, que fue la estrategia que se me enseñó a mí al principio, hace 30 años, a través de Introducción Bíblica y Hermenéutica del hermano Enrique Lang. Por eso que el Espíritu Santo me dijo, yo lo he puesto a él como maestro de la palabra, y les recomiendo a ustedes Interpretación y Introducción Bíblica y Hermenéutica del doctor Enrique Lang. Está gratuita en YouTube, está gratuita en PDF, usted lo puede comprar, vale algunos 17, 20 dólares. Póngase ese libro, se lo recomiendo. La carta de Clemente de Roma tiene, amados, 65 libros, 65 capítulos, perdón.
65 capítulos, una carta bastante larga. Yo la saqué de la Fuente Apostólico por J.B. Litchford de Editorial CLIE. Hermana Leticia, esto es un trabajo bajado por la editorial Patriota Tuya, de mi hermano excelentísimo doctor Samuel Vila. Bendito Dios para siempre. Entonces, vamos a analizar un capítulo que me llamó demasiado la atención, donde mi amado Clemente usa la estrategia que utilizo yo, que es pasar todo por el Sermón del Monte. Pasarlo todo por el Sermón del Monte. Vamos a buscar esa parte, algunos detalles que he analizado leyendo la carta, que había muchas divisiones en Corinto, igual que cuando Pablo escribió. Clemente hace honor a las mujeres en la carta, hace un llamado constante a la humildad, a la sumisión, hace un llamado constante a la llenura del Espíritu Santo. Mi hermano Clemente hace llamado constante a procurar estar en la salvación, habla de sinergia, deja ver claramente la sinergia que nosotros enseñamos. Nos hace llamado al mandamiento del Señor Jesucristo, claramente. Hace llamamientos a sujetarnos a la madurez de los más ancianos, de los más viejos, y a rechazar la soberbia de los jóvenes. Por acá hay unos jóvenes muy soberbios en TikTok. Hace permanentemente combinación del Antiguo y Nuevo Testamento. Combina ejemplos de profetas, de los salmos. Bendito sea el nombre de Jesús. La regla de él es Antiguo y Nuevo Testamento. Habla también que el apóstol Pablo y Pedro vivieron muchos ataques de cristianos celosos. Tanto Pablo como Pedro fueron vilmente atacados por los celos de otros cristianos. Habla aquí de mujeres mártires que murieron en honor al Señor. Clemente también usa con mucha frecuencia el Antiguo Testamento para apoyar su tesis. Utiliza el reclamo de los profetas Ezequiel, Isaías, sobre la sinergia de que volvamos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que nos arrepintamos. Hace hincapié sobre el deber de la atalaya, de mostrar, y si el impío no se arrepiente, se perderá, y igualmente el justo se aparta, será condenado. Hace un llamado Clemente a la súplica, de mantenernos en oración, que es lo mismo que hizo Jesucristo. Él expresa que Noé, a través de Noé, el Señor salvó a muchos. Es lo mismo que nosotros enseñamos, que Dios a través de nosotros puede salvar a muchas personas. Habla ampliamente del modelo de fe de Abraham. Hemos venido diciendo, el modelo de Abraham sigue vigente como padre de la fe, por eso que nosotros creemos en el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec. Los indecisos y los que dudan se pierden. Habla claramente de la muerte y la pérdida de la mujer de Lot. Aquí habla de la pérdida de la salvación por indecisión e inconstancia. Habla Clemente. Habla del ejemplo de la ramera, donde Dios le dio el honor de ser parte de la herencia genética de Jesucristo. Habla del ejemplo de Josué. Habla también acerca del ejemplo de Jeremías y Sermón del Monte. Yo quiero leerles esto. Este es el capítulo 13 de la carta a Clemente. Yo puse allí oro doctrinal. Lo puse yo.
Este capítulo 13, ¿no? Por eso digo que me hubiese gustado que esta carta, no sé cuáles son las objeciones por las cuales no fue canonizada, ¿no? Pero la vengo leyendo desde ayer. Ya yo tenía rato como tarea de leer esta carta. Y todo es bíblico, hermano. Profundamente bíblico, y me llené de gozo saber que estamos usando las mismas reglas de interpretación que nuestro hermano Clemente, el Papa, un Papa para la Iglesia Católica. Para nosotros no es, por supuesto. Un católico debería de estudiar plenamente esta carta. Y voy a leer el capítulo 13. Mira lo que dice, qué hermosura. Seamos pues humildes, hermanos, poniendo a un lado toda arrogancia y engrimiento, y locura e ira. Hagamos lo que está escrito, mira lo que dice acá. Porque el Espíritu Santo dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Esto lo dijo Jeremías. Mas el que se alabe, que lo haga en el Señor, que le busca y hace justicia y juicio. Y sobre todo, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, escuchen, para aquellos anticristo, hijos del diablo, que sacan el sermón del monte, del llano y las palabras de Jesús para nosotros la iglesia. Clemente le estaba ratificando plenamente a los corintios las palabras del Señor Jesús, que dice: enseñando indulgencia y longanimidad, tened misericordia y recibiréis misericordia. Sermón del monte. Perdonad y seréis perdonados. Sermón del monte. Lo que hagáis os lo harán a otro. Regla de oro del sermón del monte. Según deis, os será dado. Según juzguéis, sermón del monte, seréis juzgados. Según mostréis misericordia, se os mostrará misericordia. Con la medida que midáis, se volverán a medir. Afiancemos en este mandamiento y estos preceptos para que podamos andar en obediencia en sus santas palabras, con ánimo humilde, porque la palabra santa dice: ¿a quién miraré? Sino aquel que es manso y humilde de espíritu y que teme a mis palabras. Esto lo dijo Isaías en el capítulo 66, creo. Qué belleza de doctrina de oro. Combinación: el profeta Jeremías, las palabras de Jesús y por último las palabras de Isaías. Él entendió cabalmente que cuando Pablo dijo que el fundamento era Jesucristo, es la piedra principal, y luego los apóstoles y los profetas. Se están dando cuenta que lo que yo venía enseñando en estos días es un debate donde les dije que había que tomar muy en serio las palabras de Malaquías, porque Malaquías era profeta. Porque las palabras de los profetas están vigentes. Por eso que el profeta Malaquías introduce varias cosas que no estaban en la ley de Moisés. Una de ellas, el castigo por maltratar a nuestras amadas esposas. La maldición doble, maldito soy con maldición, sobre los robadores de diezmo y ofrenda, no estaba en la ley de Moisés. Es una prerrogativa, Dios le bendiga, hermano, es una prerrogativa dada en revelación a Malaquías. Y Pedro dice que nos acordemos que hagamos memoria de las santas palabras dichas por los profetas, hermano. ¿Por qué le estoy trayendo esto? ¿Usted a quién va a preferir leer? ¿A Lutero? ¿A Calvino? Que salieron contaminados de las herejías católicas y no pudieron librarse de todas ellas. Lutero bautizaba niños, Calvino también. El de Escocia, creo que es, recuerdo, se me escapa ahora el nombre, de los reformadores también. Entonces, hermano, evidentemente Lutero, Calvino, Zwingli y otros más salieron de Roma, pero quedaron impregnados de la basura de Roma. Por eso es que nosotros tenemos que volver al texto original y a las primeras cartas escritas por Policarpo, por Clemente, por Ignacio de Antioquía. Me faltaría revisar los escritos de Justino Mártir, que fue un gran defensor, Justino Mártir, de Irineo y de León. Me gustaría
porque Irineo y de León combatieron todos ellos con Marción. Ahorita hay muchos marcionistas que niegan el sermón del monte, el sermón del llano, las palabras de Jesús para la iglesia. Cuando usted escucha a estos anticristos que han caído en la contradicción, en el error, son indoctos, inconstantes, y te van a arrastrar a ti al error, te van a ayudar a relajarte. Aquí vemos, hermano, más adelante, qué belleza. Clemente usa el libro de Proverbios y de Salmo. Hace una combinación perfecta entre la moral de los proverbios, de los salmos y para el Nuevo Testamento. Miren lo que dice, se lo voy a leer, el 16. Por tanto, es recto y apropiado, hermanos, que seamos obedientes a Dios. En vez de seguir a los que arrogantes discólogos se han puesto a sí mismos como caudillos en una contienda de celo abominable, como fue Diótrefes, que le resistió a Juan. ¿Por qué nos acarreamos no un daño corriente, sino más bien un gran peligro, si nos entregamos de modo temerario a los propósitos de los hombres que se lanzan a contiendas y divisiones? Ahí está un gran peligro. Habla de la pérdida de la salvación. Apartándonos de lo que es recto, seamos pues buenos los unos hacia los otros. Miren lo que dice, seamos buenos. No les dice que Dios te va a hacer bueno, no, seamos buenos. Según la compasión y dulzura de aquel que nos ha dicho, porque está escrito, escuchen, los rectos habitarán la tierra y los inocentes permanecerán en ella, que es Proverbio 2:21. Mas los transgresores serán cortados y desarraigados de ellas. Y de nuevo dice, vi al impío elevado y exaltado como los cedros del Líbano. Y pasé, y aquí ya no estaba. Y busqué su lugar y no la encontré. Guardad la inocencia y mirad la justicia, porque no hay remanente, porque hay un remanente para el pacífico. Bendito sea la gloria de Dios. Qué carta tan hermosa. Usa permanentemente a Isaías, los salmos, hace siempre un llamado a la humildad de los líderes, hace un llamado de la humildad basado en Isaías 53, pone los ejemplos de los profetas y patriarcas. Mira lo que dice aquí, imitemos a los que anduvieron de un lugar a otro en pieles de cabra y pieles de oveja, predicando la venida de Cristo. Queremos decir Elías y Eliseo y también Ezequiel. Los profetas y aquellos que han merecido un buen nombre. Qué hermoso, qué lindo, hermano, ver un gran hombre de Dios ratificando la doctrina que nosotros hemos enseñado. David y los salmos son doctrinas de Clemente. Es maravilloso cómo Clemente usa los salmos. Clemente usa los salmos como lo usó Spurgeon. Hasta ahorita he hecho un comentario pasajero de la carta escrita por Clemente a los Corintios hasta el capítulo 15, el 19. Puede leer Isaías 53, sí, el de varón de dolores, ya vamos para allá. Dice acá, doctrina de los salmos en David. Maravilloso, hermano. Y habla de que nosotros con el buen ejemplo podemos ayudar a otros que se santifiquen. Entonces, amados, este es un pequeño preámbulo de la introducción a la carta de a Clemente. Así que les invito a que hagan ese estudio doctrinal de estas cartas para el bien de ustedes y de la Grey, y no se dejen engañar de estas doctrinas contemporáneas, disolutas, de herejes, hijos del diablo, hermanos, que están por acá. Agustín Hipona ya ha sido refutado por el doctor Ken Wilson de la Universidad de Oxford
en su doctorado, donde habla del orígenes de la doctrina de herética, de la doctrina hereje, maniquea, estoica, determinista de Agustín Hipona. Él no lo dice así en su tesis, porque me imagino que tendrá muchos amigos, profesores que son calvinistas, no quiso ofender su conciencia, pero a mí no me interesa que se ofenden, y si se ofenden y estudian un poquito y son sinceros, van a salir de esa porquería de herejía, satánica herejía, que está llevando a miles y a miles de cristianos a relajamiento de las 5 vírgenes imprudentes, de la predicación relajada, de aquel que toma, que bebe, que se embriaga, que come demasiado. Y tenemos el caso, amados y amadas, de aquel que escondió el talento. Si usted lee toda la carta, son 65 capítulos de Clemente de Roma, escribiendo a los Corintios, se va a dar cuenta cuál es la técnica de interpretación de él. Es la técnica que nosotros hemos venido usando. He venido atacando el marcionismo, que desprecia toda la ley de Moisés. Toda la ley de Moisés no puede ser despreciada. Hay axiomas, hay mandamientos que fueron homologados. No fue la circuncisión, tampoco fue el sábado, tampoco fue la fiesta judía. Pero todo aquello que fue homologado, ratificado por el Espíritu Santo en la boca de Pablo, de Santiago, de Pedro, usted tiene que decirle amén. Amén. Así que los principios y valores, los axiomas, están plenamente establecidos del Antiguo y Nuevo Testamento en los apóstoles, y en esta carta hermosa, que desde mi óptica debería ser motivo de estudio permanente en la iglesia, para que usted estudie cómo fue que heredaron los discípulos de Pablo. Clemente fue un colaborador, un discípulo de Pablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. La Didache, hermano, la Didache habla de primicias. Yo estoy hablando de 4 testimonios que deben de ser comparados. Tenemos el caso de la Didache, el escrito de Policarpo a Filipenses, el escrito de Clemente de Roma a los Corintios, y las 8 cartas, 7 cartas, perdón, que escribió, creo que 8, 7 a la iglesia y una que le escribió a Policarpo. Si tú te vas al espíritu de mi hermano Clemente, que hace homologación de los axiomas del Antiguo Testamento, evidentemente por deducción lógica vas a tener que ratificar el diezmo en el Nuevo Testamento. Por una pregunta que me está haciendo acá, yo no quisiera tocar más el tema, pero por acá los tacaños se van a ir para el infierno, y es bueno que sepan por qué se van a ir para el infierno. Yo había leído que solo ofrendas, habla en la Didache de primicias. Recuerda que las primicias es un axioma enseñado por Abel, y que el escritor de Hebreo lo ratifica, que todavía la ofrenda de Abel, ¿verdad? La primicia es todo lo que Dios te dé, lo mejor. Y el diezmo es parte de lo que es una ofrenda, una primicia, una dádiva, son sinónimos, son afines, hermano. Entonces, ese esmero escrupuloso por fraccionar un axioma no tiene sentido solamente en una mente avariciosa, una mente contumaz, una mente rebelde, tacaña, que no sabe que ya después que uno es apóstol y uno es pastor, está obligado a recoger todo lo que se le va presentando. Si usted ha tenido alguna actividad misionera, salga a misionar, véngase a las selvas de Venezuela, a los lugares pobres, va a evangelizar casa por casa, cuando se consiga las necesidades de las mujeres maltratadas, de los niños huérfanos, y tenga que obligatoriamente mantenerlos. Si tú eres apóstol de Jesucristo, tiene que hacer lo que los apóstoles hicieron, cuidar a los huérfanos, las viudas. Y luego el mismo Pedro le dijo a Pablo, mira, procura atender a los necesitados. Si tú haces obra misionera, te vas a dar cuenta por qué la gente que no paga diezmo y ofrenda se va de cabeza al infierno, porque usted va a estar sufriendo conjuntamente con gente que Dios
quiere bendecir, como es el forastero, como es el huérfano, como es la viuda, y si usted no colabora con esa máxima bajo maldición, no todo el tiempo Pablo trabajó, a veces trabajaba y a veces se dedicaba por completo a la predicación porque él recibía salario también. Él recibía salario y también predicaba. Tienes que saber eso. Yo te preguntaría a ti, Bernardo Gutiérrez, dime qué obra tú has fundado en barrios pobres, qué iglesia has constituido en la selva, cómo lo has hecho, qué finanzas has usado. Haz ese trabajo apostólico y no romano, misionero, y luego me explicas, ¿verdad? Y en esos que hagas ayuno y oración en necesidades extremas que vas a vivir, vas a entender por qué la gente egoísta, materialista, se va para el infierno. Entonces tienes que entender, si no has hecho eso, entonces no me vengas a hablar porque tú no eres ni apóstol, ni misionero, ni profeta, ni nada por el estilo. No eres un colaborador de Pablo, eres un colaborador del diablo, porque te estás oponiendo a la sana doctrina del Evangelio. El Evangelio fue constituido sobre una finanza fuerte, poderoso, donde vendían propiedades completas, las entregaban a las manos de los apóstoles y se fundaban las iglesias que se fundaron. Ese es el modelo que tenemos que aplicar. Si usted le está diezmando, ofrendando a una iglesia que no hace eso, no es iglesia de Jesucristo. Usted le está diezmando al viento. Usted tiene que investigar si ese pastor está atendiendo a los huérfanos. Hoy, por ejemplo, una hermana está esperando una ofrenda porque no tiene salado. Y estoy esperando que me pase la cuenta. Gracias a Dios le conseguí algo por allí. Unos $3. A ver, 120, sí. $4. Le conseguí $4. Se lo vamos a pasar para que compre el saladito. El saladito aquí llamamos la carnita, pues no tiene carne. Entonces, esa hermana, son situaciones que siempre nos van a llegar y tenemos que favorecerla. Para ella, $4 es mucho. Para mí también, porque yo como profesor gano $20 mensual. Pero como Dios me ha dado la oportunidad de ser técnico, especialista, me gano un dinerito extra y puedo ayudar y bendecir a los pobres, la cual Dios me encomendó desde que me convertí. Así como Pedro le encomendó a Pablo, también Pablo nos encomienda a nosotros, recordando que es más bienaventurado dar que recibir, le dijo allá a los de Tesalónica. Y te voy a leer lo que dice la carta, el análisis que le hice a la doctrina de Policarpo que le escribió a los filipenses. Escuchan bien para que sepas por qué te vas a ir para el infierno si no te pones a cuenta con Dios en la finanza. Dice acá, amén, gracias. Los presbíteros, escucha aquí los tacaños estos que se van a quemar en el infierno. Para los tacaños que se van a quemar en el infierno, escuchen lo que les va, aparte de las palabras de Jesús, también las de Policarpo, en el cual era una iglesia pobre y mi iglesia es pobre. De verdad que somos muy pocos los que estamos ayudando. Yo gano muy poco también porque a la final mi empresa arruinó como miles y miles de empresas en Venezuela. Yo ganaba muy bien, yo tenía contratos con empresas criadoras de pollo, una empresa que tenía casi 2.000 trabajadores, ahorita tiene 300. Esa empresa me daba contratos millonarios, pero ¿cómo me da contratos si está arruinado? Y de allí se diezmaba. Escuchen bien. También los presbíteros, dice Policarpo a los filipenses, también los presbíteros deben ser misericordiosos, compasivos con todos, que devuelvan al recto camino a los descarriados. Por eso que estoy reprendiendo a estos garroteros, como dice mi hermana Leticia. Que visiten a los enfermos, sin olvidar a las viudas, al huérfano, al pobre, sino pensando siempre en hacer el bien. Hacer el bien delante de Dios y los hombres. Que se abstengan de toda cólera, acepción de personas, juicio injusto. Que estén alejados del amor al dinero. Vamos pues, a pagar diezmo y ofrenda.
que no piensen mal rápidamente de alguien, que no sean duros en sus juicios, sabiendo que todos somos deudores del pecado. Vuelve otra vez Policarpo, Sermón del Monte. Si pedimos al Señor que nos perdone, también nosotros debemos de perdonar, pues estamos ante los ojos del Señor y todos deberemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno deberá dar cuenta de sí. Una carta hermosa que yo les recomiendo que lean, carta de Policarpo a los Filipenses. Si usted anda predicando una doctrina diferente a la de Pablo, una doctrina diferente a la de Jesucristo, a la de Policarpo, a la de Clemente de Roma, a la de Ignacio de Antioquía, usted está anotado para ir de cabeza al infierno. Y no voy a dejar de decírselo. Las misericordias en el Nuevo Testamento por la obediencia, Lucas capítulo 6, dichosos y benditos. Los ayes y las maldiciones están también en Lucas. ¡Ay! 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 Pablo dijo, el que no ame al Señor Jesús sea anatema. Aquí conmigo no van a contar que les voy a relajar el mensaje. Les voy a decir, si usted es un tacaño pervertido, si usted no está sujeto a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de los 3 primeros apóstoles, que son Policarpo, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, porque ahí está la esencia de lo que se practicó Didache. Si usted no está amparado y ha comenzado a fabricar doctrinas nuevas de Agustín de Hipona, de Calvino, de los 7 concilios carnales herejes que vinieron después, ese es su problema. Yo le estoy enviando a investigar Sermón del Monte como regla de norma y de Sermón del Llano. Segundo nivel, las palabras de los apóstoles. Tercer nivel, no inspirado, deuterocanónico, pero que tiene un sustento poderoso de validez sobre lo que los primeros enseñaron. Didache, carta de Policarpo a los Filipenses, carta de Clemente de Roma, escrita, a los Corintios, Ignacio de Antioquía escribiéndole a Policarpo, investigue cómo es el comportamiento de Policarpo, cómo es el comportamiento que usted tiene que exigirle a un hombre de Dios en esa sana y poderosa doctrina. Aquí les dejo esta entrega que considero que es profunda, contundente y que debemos de practicarla. Y si usted no entiende estas verdades sumatorias, estas verdades indubitables, estos axiomas, es porque simple y llanamente usted no es un hijo de Dios, es un religioso que anda por aquí, de divisor, de arrogante, que no ha ido a misionar a ningún lado. Cuando usted me diga, mira, yo me fui para la montaña y allá dormí debajo de una mata en el frío y en la mañana me levantaba a ayunar y orar y salía a buscar las almas. Cuando usted haga ese trabajo, como Dios me lo ha pedido a mí, en 30 años me lo va a seguir pidiendo como apóstol de Jesucristo, abandonar a la esposa, abandonar a los hijos, dejarles una media comida para ir a compartir, para fundar iglesia. Cuando usted haga eso, usted va a entender por qué un tacaño, robador de diezmo, robador de ofrenda, robador de primicia, robador de limosna, se va para el infierno de cabeza. Lo voy a decir, voy a tener quizás 15, 20 años más de vida y le voy a decir, póngase a cuenta con Dios, deje de estar relajando, a Dios Jesús no come de evasiva. Señor, las vírgenes imprudentes, Señor, déjanos entrar, no, para allá. Señor, me puse a comer, a beber y viniste de pronto para allá, para el infierno. Señor, escondí el talento porque tenía miedo, para el infierno. Señor, ¿dónde te vimos hambriento, sediento? No supimos a dónde estaba, para el infierno. Jesús no come de cuentos evasivos. Así que generación de cristal, si usted está pensando que allá va a conseguirse a una madre sinvergüenza, María, madre de Dios, o un padre arcahuete, eso no lo va a conseguir con Dios.
Usted se va a conseguir en el tribunal de Cristo un Dios enojado, por soberbio, por altivo, apartado de mí. Ay, Padre Abraham, saca uno de aquí, envíalo para que le diga a mis hermanos, oigan a los profetas. ¿Por qué no escucharon a Policarpo? ¿Por qué no escucharon a Clemente de Alejandría? ¿Por qué no escucharon a Efimio Zambrano? ¿Por qué no escucharon a Ronnie? ¿Por qué no escucharon a Apolo? Dios ya ha establecido lo que tenemos que hacer. Y es obligado obedecer. Es obligado obedecer. Y si usted se consigue huérfano, y si usted se consigue madres maltratadas en el apostolado, tiene que cuidarlo. Si se arrepintieron, ya es su familia y va a tener que sacar de su bolsillo y va a tener que mantener a esa persona hasta que Dios lo fortalezca. Y si no lo hace, usted no es un apóstol, usted no es misionero. Bendito sea la gloria de Dios. Y si alguien lo llamó pastor, apologeta, no sé, usted no es apologeta nada, porque los apologetas no es para que estén acá, los apologetas para que estén en los barrios, predicando, enseñando y salvando almas. Eso es lo que se me enseñó a mí, el Espíritu Santo, desde que me convertí. Para eso me llamó el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y me dijo que no fuera una gallina, que me entregara a la obra misionera. Me amenazaron de muerte y ahí me mantuve, porque el Señor me dijo que no fuese gallina. El Espíritu Santo en forma corporal de paloma me dijo, cuídate de ese espíritu. Entonces por acá lo que hay es unos cobardes, miserables tacaños, que se van a quemar al infierno. Y dice, el pastor Efimio los manda para el infierno. ¿Quién te dijo yo que tengo poder para enviar al infierno? Te estoy advirtiendo, muchacho, de que si no haces caso y sigues con esa arrogancia, te vas a ir de cabeza para el infierno. Porque además que no haces la obra, y no haces obra misionera, entonces atacas a los que diezmamos. Y atacas entonces a los que enseñamos, que los robadores, como Gigi Ávila lo dijo, los que se roban el diezmo van para el infierno, porque son ladrones, y los ladrones no entran en los cielos. Así que póngase a cuenta con Dios. Esto no es ninguna guachafita, que usted está diciendo disparate, que no lo pueda sustentar. Aquí está evidencia patrística, evidencia bíblica. Usted debe de regirse por las evidencias, por los axiomas, que ya no son posibles de dudarlos, porque ya tenemos demasiada evidencia. Aquí están, aquí tengo todas las cartas de los 3 apóstoles después de los apóstoles: Policarpo, la Didaché, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma. Aquí está, toditas las saqué, las estoy investigando poco a poco. Ya hice una primera entrega de la carta filipense, acabo de hacer esta entrega de la carta de Clemente. Aquí estaba el primer papa, o uno de los primeros papas según la iglesia de Roma. Así que perdónenme el celo, porque esta mañana el Señor me llamó a las 4 a orar, y siendo un profundo dolor y tristeza en ver cómo el diablo mantiene engañado, como se lo mostró Dios a Pedro Galo, que una bestia inmensa al lado de un hombre negro endulzaba, encariñaba a los cristianos, los tenía dormidos, y entonces se los llevaba el diablo para el infierno. Uscente elere e divini un so dolere. Así le dice el Señor. Adelante, hermano Polo. ¿Va a decir algo, hermano Polo? Hermano Polo está ocupado, parece. Así que Dios me ha pedido que haga esto, ordinario, tosco, rudo, maracucho, maravino, gritón, que pareciera que fuese arrogante. Cada quien evaluará si es por arrogancia o por celo misionero que tengo en ver que estos miserables que andan por acá se van a ir de cabeza al infierno, inventando, hermano, excusas para no aceptar algo que es evidente. La iglesia necesita el financiamiento de los que más tenemos, para que los que no tienen, si algún día se mueren, se vayan con el consuelo de la comida, aunque no hayan dado nunca nada. ¿Y cómo van a dar si no tienen? Esta mañana me llegó un misionero que me llega aquí todas las mañanas. Se llama Wilmer, un niño Down. ¿Cuándo ese niño Down va a trabajar para comer por sí solo? Díganme. Nunca. Eso no es una maldición generacional, como enseña algunos teólogos de la teología de la prosperidad. Un niño Down nació así para que nosotros lo cuidemos toda la vida. Mentira del diablo, de las maldiciones generacionales. Hay gente pobre que va a ser pobre por diferentes razones. Al pobre y al rico lo hizo Dios.
Y a veces nos toca llevar el sufrimiento de que Dios nos ha dado talento, como el caso mío, profesor, técnico, especialista, predicador, y tenemos que salir también a trabajar. A mí me ha tocado trabajar en el campo, a mí me ha tocado echar pala para cosechar. Yo he cosechado yuca, yo he ordeñado vaca, he hecho todas esas cosas, amado hermano. Le bendiga, hermano él. No hace mucho, hace como 7 años atrás, un poquito menos, me puse a sembrar yuca porque no había nada que hacer. Y yo mismo echando pala, yo recuerdo que me llegó una prima y me dijo, va pues, después de ser empresario y profesor, ahora echando pala, tumbando el monte en la yuca. Y yo dije, a mucho honor, porque mi padre siempre sembró y fue un agricultor que él mismo sembraba, y cuando tenía que tumbar mata con hacha, él mismo la hacía. Yo soy hijo de agricultores y de ganaderos y de montura. Y me despreció, chico. Me despreció porque estaba echando pala a la yuca que había sembrado, una yuca bien buena. Me despreció porque estaba echando pala. Qué terrible, hermano. Hermano Ronnie, Dios le bendiga. Amén, amén, mi amado hermano pastor. Estoy completamente de acuerdo con usted, pastor. Y bueno, y las evidencias históricas nos acompañan, ¿no? Y los acompaña a la iglesia de Jesús, a las asambleas de Dios. Fíjate, por ahí conseguí lo que se llama de la Discalia Apostolorum Siriaca, que es justamente una traducción de la Discalia Apostolorum griega, ¿no? Entonces, fíjate, esa fue del año 210, 220. Y entonces esa Discalia Apostolorum, ¿verdad? Es una evidencia histórica, o sea, a pesar de que es un libro, ¿verdad? Que muchos no lo consideran, pero es una evidencia histórica. Y ahí, pues, claramente es una evidencia de que aún los griegos como los sirios daban el diezmo a los obispos, considerándolos como nuevos levitas de la iglesia, dice. Entonces los detalles es la equiparación de los obispos con los levitas. La Discalia establece que así como los levitas recibían el diezmo del Antiguo Testamento, ahora los obispos deben recibir el diezmo de los fieles. Se consideran a los obispos como nuevos sacerdotes y levitas de la iglesia cristiana. ¿Ve? La obligación del diezmo para griegos y sirios ya en el año 200 era bastante palpable. El texto indica que tanto los griegos como los sirios deben dar el diezmo a los bienes de sus bienes a los obispos. No hace distinción entre las prácticas de esas dos comunidades, sino que establece el diezmo como una obligación general. ¿Ve? La justificación bíblica del diezmo cita pasajes del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Entonces tenemos, por ejemplo, la Discalia Apostolorum en su capítulo 8 hace referencia a algo muy importante, ¿no? Y lo voy a citar de manera literal, ¿verdad? Para que se pueda entender. Dice así, de una forma literal. Habla justamente a los pobres, a los necesitados. Y dice en referencia a los diezmos. Ahora bien, los levitas, dice, ministraban allí y se alimentaban de las cosas que eran dadas como ofrendas a todos por todo el pueblo. Primicias, diezmos, sacrificios, sin restricción. Ellos y sus esposas, sus hijos y sus hijas. Porque su trabajo era únicamente el ministerio del tabernáculo. Y por eso no recibían herencia de tierra entre los hijos de Israel. Porque la herencia de Leví y su tribu era el producto del pueblo. Ustedes pues también hoy, dice, hoy, oh obispos, son sacerdotes para su pueblo y levitas que ministran al tabernáculo de Dios, la santa iglesia, que están continuamente delante del Señor. Ustedes pues son para su pueblo sacerdotes y profetas y príncipes y jefes y reyes y mediadores entre Dios y sus fieles y receptores de la palabra y predicadores y proclamadores de ella y conocedores de las escrituras y de la palabra de Dios y testigos de su voluntad, que son los que cargan con los pecados de todos y deben dar respuestas por todos. Entonces ahí fíjate que hace especial énfasis en lo que es los diezmos y todas estas cosas, estos deberes, que efectivamente aún en la iglesia los obispos efectivamente también pues recibían estas cosas. Y él dice bueno, que hay una forma de librarse de estas cosas y es justamente vendiendo todo lo que uno tiene y dándolo a los pobres. Entonces yo quisiera saber qué hermano vende todo lo que tiene y lo reparte a los pobres, porque al no tener nada, por supuesto que es libre de dar diezmo y las contribuciones que efectivamente se daban a la iglesia, porque si tú vendes todo lo que tienes, ya no tienes nada. ¿Qué vas a dar si no tienes nada que dar? Y dice la palabra que bueno, que eso fue la exigencia que Jesús le pidió al joven rico. Anda, vende todo lo que tiene y dale a los pobres, porque él había diezmado ya, él había ofrendado ya, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice. Entonces Jesús dijo, bueno, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
Entonces él se fue triste porque tenía muchas riquezas, ¿está viendo? Tenía muchas riquezas. O sea, que para los ricos hay una carga extra, ¿no? No pueden creerse que porque son ricos ya cumplieron con el diezmo y las ofrendas, ¿no? Sino que hay una carga extra que es justamente dar las limosnas, así como el capitán de la guardia daba limosna constantemente y darle a Dios ve con generosidad. Entonces, bueno, sí, evidencia histórica, aún antes del año 300, la formación de la Iglesia Católica, tenemos la Discalia Apostolorum Syriaca, ¿verdad? Que justamente la datan justamente del año 210, 220, y que es copia de la Discalia Apostolorum Griega, que es mucho más anterior, ¿no? Entonces, bueno, sí, que es una evidencia histórica como tal, ¿no? Sí, nos sirve como evidencia histórica. Así que, bueno, la escritura es bastante clara. La escritura nos refiere, ¿verdad?, que así como los levitas, ¿verdad?, participaban de las cosas del templo, esto de los diezmos, porque se guardaban justamente la casa del tesoro que quedaba en la casa de Dios, así también dice la palabra, ordenó el Señor que los que trabajan del Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea que efectivamente tenemos que obedecer y cumplir la palabra de Dios, es una orden directa de Dios. No sé cómo relajan estas personas en su razonamiento una orden directa del Señor, ¿entiendes? Es bastante lamentable, pero eso tiene que ver porque le sirven a un Señor que es el Dios de las riquezas, que es Mamón, ¿verdad? El Señor de las riquezas. Les cuesta a ellos desprenderse de sus bienes para darle a Dios, porque es que esos Amén. bienes Dios son Hermano de Dios Ronnie, tampoco. hermano Ronnie, Ajá. déjame decirle algo aquí a Juan que me está pidiendo subir. Juan, mira, yo te puedo subir, tú si quieres atacas las ideas, pero si atacas a nuestra dignidad como ministro del Señor, yo te bajo. Porque tú no has hecho misiones, hermano. Tú no sabes el sufrimiento que uno tiene que recoger cuando uno va a los montes, a los valles, y tú te consigues niños que van a regalar, niños que van a ser, que son abusados hasta por sus propios progenitores sexualmente, y tú tienes que arrebatárselos al diablo y criarlos desde los 13 años, 5 años, 8 años, y eso se necesita darle comida de mañana, tarde y noche. Dale vestimenta, dale medicina. Tú no has hecho nunca una verdadera misión como apóstol, porque el apóstol es comisionado por Jesucristo. He tenido que recoger mujeres que han sido botadas por sus maridos cruelmente, familias completas con mujeres de madres solteras con 5 niños, alimentarlas por grandes periodos de 10 años para que ella se fortalezca y luego, gracias a Dios, libere a la iglesia de esa carga. Yo tengo el caso de una hermana que no me ha dado el permiso, quizás algún día la traiga por acá, hace 28 años, la recogí abandonada por su esposo, comenzamos a darle ofrenda perenne de mis diezmos, de los diezmos de mi hermano Wilson, criamos a su hijo que hoy tiene 30 años, es técnico especialista en refrigeración y aire acondicionado, la fortalecimos a ella para que estudiara, sacó el bachillerato, hoy es licenciada, jubilada del Ministerio de Educación. Durante 28 años son múltiples, muchos los testimonios. Entonces, si yo te subo porque no estás de acuerdo con nosotros, no te puedo aceptar una ofensa hacia nuestra dignidad, porque les he dicho a ustedes que vengan a Venezuela, les doy mi dirección de casa, yo estoy dispuesto a albergarlos y explicarles cómo es el mecanismo de trabajo que usó las asambleas de Dios, que nosotros lo usamos con el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda no es para enriquecer a nuestros pastores, no tengo pastores ricos, todos son pobres, uno de los que más tiene y más trabaja soy yo y soy el que más diezmo de ellos, pero ellos también diezman, porque el que tiene poco y diezma, hermano, eso es diezma hasta más que yo. Entonces, si tú quieres, hermano, dialogar de manera respetuosa, sin ofensa, yo te subo. Si no, por favor, retírate. No hay nada que hablar con una persona ofensiva, con una persona que lo que quiere es denigrar. Y hablo de mí porque el apóstol Pablo, cada vez que personas como Juan venían a ofenderlo, a denigrarlo, Pablo hacía gala de lo que él había hecho. Es lo mismo que yo hago, no hay otra estrategia, eso es lo que enseña la Biblia, porque este muchacho algún día va a estar en la presencia de Dios y te va a señalar, ese que está ahí lo calumniaste, lo atacaste, además de ser tacaño,
tú calumniaste a ese hombre de Dios, te vas a ir al infierno. Porque hablar de un ministro de Dios sin tener evidencia es condenación eterna. Los calumniadores y los detractores se van a quemar en el infierno. Si usted sigue insistiendo en esa postura, usted va de cabeza al infierno si no se arrepiente. Porque la calumnia es un pecado de muerte, porque eso es mentira. Yo no me atrevería